Bueno, dejábamos una pregunta pendiente. ¿Fue error o no haber mantenido el equipo político? ¿Volverán los problemas tal como sostenían nuestros analistas más temprano esto al velorio? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay dos maneras de verlo. Efectivamente, una es que estos viejos conocidos traen cola, por así decirlo. Todos tienen algún fantasma en el closet. ¿Te refieres a los que llegaron a los ministerios? Mañalich, Llobet, Sichel, pero yo fíjate que no lo veo tan así. Yo creo que, si bien es cierto que en todos los casos uno puede decir, oye, pero ¿te acuerdas que pasó esto y esto? Yo creo que tienen un tonelaje mayor a los que se van, juegan de memoria para el presidente, y uno podría empezar a ver cartera por cartera. Por ejemplo, cosas que parecen detalles, pero que tienen cierta racionalidad. Dicen que el ministro Fontaine, que no tiene mucha cara de cortar cintas, pero sí durante sus primeros 15 meses en el MOP, dejó listo todos los permisos para que ahora efectivamente la inyección de inversión pública se manifieste y el que es bueno para la gestión, que es Moreno, ahora aparezca en gloria y majestad y empiece a inaugurar obras públicas para Chile. En el caso de Valente, dicen que el presidente, como que en cierto sentido no estaba muy contento porque parte de lo que se le exige a este gobierno es que eche a andar la maquinita de la economía y la relación con las pymes, con el comercio, y en ese sentido parece que Valente habría estado bajo las expectativas y Fontaine, en cambio, ya hizo esta pega en el gobierno anterior. Ayer Carla Zunino también decía un tema que es interesante, quizás a estas alturas paraban al presidente. Para contrastar un poquito, no quiero eclipsar, ¿ah? A propósito que se viene el 2 de julio, pero sí va a contrastar un poco respecto de algunos argumentos que se han dado en esa línea. O sea, no podemos comparar el tema de la selección. O sea, esto no es un juego. Entonces venir a probar con gente a ver qué pasaba, yo creo que no es una buena analogía. Yo creo que si el presidente no nombró es porque tenía fe en que iban a funcionar desde el principio y después, producto de las cosas que fueron pasando, de errores no forzados, para seguir en el tema futbolístico, hubo la necesidad de cambiarlo. Y ya mirando por el retrovisor, uno podría pensar, el presidente, tampoco muy exageradamente, cometió el mismo error de su primer gobierno, de tratar de meter gente más técnica y al final se dio cuenta que tenía que recurrir a los mismos de siempre, a los políticos que son los que saben hacer la pega, no en términos técnicos, para eso hay equipos técnicos en los ministerios, sino más bien para conducir, para comunicar. Y en esa línea también vemos lo que pasa en energía, donde se manejó mal, sobre todo la línea de comunicaciones. Yo no digo que la ministra Susana Jiménez no supiera del tema, al contrario, es una técnica muy calificada. Valente lo mismo, pero como decían nuestros amigos acá, Axel Callisi y Tomás Duval, que además trabaja con Teodoro Rivera, el tema es que, por ejemplo, respecto del ministro Valente, nunca se sacó la chaqueta de Sanhattan. Entonces, era visto y actuaba hablándole solamente a una parte y desdeñando muchas veces en sus comentarios a la clase media, que se supone su cliente. ¿Ah? Y en esa línea, evidentemente, esto le trajo muchos costos. Y lo decía también una representante de las pymes. Solamente se entendía o le hablaba a los emprendedores y el resto de las pymes que ya están funcionando, que se la arreglen como puedan. O sea, son ese tipo de detalles que hablan de la importancia de la política. Ya, pero por eso la política que es para todos, digamos. Estoy clara con eso, pero hablemos de la importancia también del comité político. Por eso les preguntaba si haber mantenido este comité político era una buena decisión, Cristóbal. ¿Y qué te parece la vocería de gobierno entre esos puntos? Yo creo que los voceros se desgastan, en general. Fíjate que los presidentes suelen mantener a sus ministros de Hacienda todo el periodo, casi todos. Bachelet 2 no fue así, pero en general los presidentes tienden a mantener a sus ministros de Hacienda durante todo el periodo, pero a los voceros no. Y hay una razón por eso. No es que los voceros sean más malos que los ministros de Hacienda. Es que en general, como tienes que estar todos los días en televisión dando la cara por el gobierno, muchas veces dando explicaciones, porque cuando tu jefe, el presidente Piñera, muchas veces tienes que dar explicaciones por tu jefe. No preguntes la Ana Fompar. Eso desgasta. Y yo creo que, sin ni siquiera entrar a evaluar si lo ha hecho bien o no Cecilia Pérez, yo creo que ha tenido puntos altos y puntos bajos, ha tenido también a veces una actitud relativamente confrontacional que yo creo que es difícil de conciliar con esta teoría de que seamos todos amigos y los acuerdos y la convivencia. Mira, todos coinciden en lo mismo, ¿ah? Estuvo allá en la mañana Axel decía que era la escudera más que la vocera.
la escudera del presidente más que la vocera Mira, entre de comillas, gobierno. para decirlo más directamente, todos coinciden más o menos que está más pesada. Porque uno habla con Silvia Pérez. Un tono más confrontacional. Es muy decían. simpática. Y que pero algunos, al momento de enfrentar a los periodistas y a sus contradictorios. Con mucha ironía. Hizo un buen papel como vocero, de hecho. De hecho, su Twitter es todavía Vidal vocero porque es la cargo que mejor le calza con inamovible. No, por cierto. Los Alamán, los Espina, pero había uno, cuenta la leyenda, que miraba de igual a igual, que era Alfredo Moreno, que admiraba su inteligencia, que no eran amigotes, pero lo respetaba mucho. Y le entrega un ministerio y generalmente para la concertación fue Pichirucci. A ningún peso pesado en la concertación le dieron el Ministerio de Desarrollo Social, que en otra época se llamaba Mideplan. Claro. De hecho, yo preguntaría yo creo que el 95% de los chilenos no tiene idea cómo se llamaba el último ministro de Desarrollo Social de la presidenta Bachelet. Y acá, en cambio, Piñera puso a Lavín. Exacto. Puso a Moreno, que es su y amigo. Ahora a Moreno. Entonces, pero lamentablemente algo falló en ese plan. Y uno podría decir que tuvo que ver también con que el plan Araucanía terminó naufragando por el caso Catrillanca, y finalmente el ministro Moreno dijo, ¿sabes qué más? Presidente, yo aquí no sé qué más puedo hacer. No más que no estaba en su... Es que ese no era su frente, finalmente. Pero y a propósito de estrategia, porque una de las cosas que se deslizó, se posó ayer de que... Yo no creo en realidad. ¿Qué cosa? No me calza ni quiero creerlo. Que en el fondo se esperó los resultados de la encuesta CEP para hacer ajustes de último minuto. Pero sí dándole una vuelta más, un giro de tuerca a esa espera, digamos, o hacerlos coincidir ese día. Lo que sí hizo, y volviendo al tema astronómico, ya que está de moda, sobre todo en Twitter, como una pregunta puede eclipsar un eclipse, yo creo que se manejó bien el gobierno de manera estratégica en eclipsar con el cambio de gabinete todas las malas noticias que traía la CEP. Toda la pauta hoy día es cambio de gabinete. Era un saco de malas noticias para el gobierno, empezando por el presidente Piñera, que se desplomó en la CEP. Esta no es alguna otra encuesta que pudieran criticar por fallas de origen. Por la salida del metro. Esto es el oráculo de la centro derecha. Entonces, estratégicamente yo creo que estuvo muy bien. Pero no felicito al gobierno por eso, pero sí lo hizo muy bien, porque en el fondo eclipsó totalmente el saco de malas noticias que traía la encuesta CEP con el cambio de gabinete. Sí, puede ser, estoy de acuerdo contigo. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué un gobierno que ya tenía, un presidente que ya tenía una experiencia en un gobierno anterior, pone, por ejemplo, a un Roberto Ampuero en relaciones exteriores, como puso a un Gerardo Varela en educación, cuando todos, sí o no lo decíamos acá, pues Gerson del Río, sí. Mira, no se necesita mucha experiencia política, profesional, periodística, para poder darte cuenta que eran malos nombres. Y se arriesgó con ellos, ¿te das cuenta? Pero es que era evidente que no iban a resultar. Ahora, cada ministro y cada cartera es materia de análisis por separado. El tema de Cancillería, todos decían, Ampuero hace rato que ya debería... Yo creo que Ampuero fue demasiado tiempo el que estuvo pero ahí, otra lectura, claro, y eso tiene un costo para el gobierno desde el punto de vista interno y desde el punto de vista internacional, porque se construyó como espolón de prueba Ampuero en la pauta anti-Maduro. Maduro sigue ahí mismo y uno de los caídos ya es Ampuero. ¿Quién ganó? ¿Quién gana ahí? Sí, es interesante esta pregunta. ¿Por qué lo hace originalmente el presidente? ¿Por qué pone a estos jugadores? Por eso me ponía un poco el ejemplo de Rueda. Prueba con jugadores que no vienen con tonelaje, sino que en cierto sentido vienen a probarse a la cancha, ¿cierto? Que lo puedes probar en determinados frentes. Bueno, es que eso es una pregunta. A veces ¿sí resultan, a veces educación, no. Pero que imagínate educación, lo sensible que es. Ahora, no nos olvidemos de que la derecha, a diferencia de la centro izquierda, la derecha tiene más tradición de independientes que de militantes. Entonces lo que al presidente muchas veces le gustaba le gusta es que los ministros dependan de él y sean incondicionales de él. Pero es que yo tengo no tenga que negociar. Nadie lo defendió ni antes. Sí, pero yo creo que en el caso de Ampuero, lo mismo Mauricio Rojas, hay como una suerte de morbo respecto del converso también, ¿no? Sí, oye, tengo un converso, tengo uno que fue el MIR.
Bueno, O sea, ¿y qué te parece si Yo fui siguiendo su proceso intelectual durante estos años y yo creo que él realmente dejó de ser, no sé si hoy día eso le importará a alguien, pero como ese comunitarismo que era la ideología de la ADC, él empezó a transformarse en una persona con una textura más liberal, yo diría, en sus ideas políticas. Más liberal en lo económico, más liberal en lo valórico, más liberal en lo político. Y de hecho terminó con Velasco siendo este partido que se llama Ciudadanos, porque justamente él sentía que ahí es donde estaba su verdadero ADN después de haber transitado mucho tiempo. Y hoy día lo vemos en el gobierno de Sebastián Piñera, un poco cerrando por el lado más... Yo creo que es demasiado decir que el centro liberal llegó al gobierno. Es mucho decir eso. Este sigue siendo un gobierno de derecha. Pero Sichel es interesante que es hoy día, por así decirlo, la figura que le permite decir al presidente: hey, no somos todos exactamente del mismo lote cultural. Así como tuve a Rabiné, no funcionó mucho, pero lo tuve en un momento. Después ahora tuve... Pero lógico, si Rabiné fue el primero ahí que rompe con esta lógica de que un ex concertacionista podía ser parte de un gobierno de derecha. Y en eso todavía no hemos visto un gobierno de la nueva mayoría o de la concertación que sea capaz de sumar personas que estaban originalmente en el otro carril. Claro, y en eso yo creo te digo que eso es como... Al presidente le gusta pegarle un mordisco, por así decirlo, a lo que antes estaba al frente. Y hay muchos que dicen, pero oye, Sichel hizo unos tweets hace 10 años contra el presidente. Es cierto. Ahora, a mí no me gustaría que me juzgaran por lo que tuiteé hace 10 años, ojalá que no. Sobre todo cuando uno era más joven. Pero lo segundo, porque además Sichel es muy joven, sino que además hay una segunda cuestión que es importante. El presidente Piñera, y esto me atrevo a decir, a diferencia de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera no conoce el rencor. En el sentido que tú pudiste haberle sacado la madre ayer, pero si él considera que hoy le sirves para algo... Bueno, el caso de Evelyn Matei, por ejemplo. El pragmatismo su ADN. Su pragmatismo es total. Entonces él dice, mira, me da lo mismo que Sichel haya dicho cualquier cosa hace 10 años, hoy día me sirve, punto, se acabó. Y lo otro, siguiendo con algunas claves, pues dice, no, o sea, en realidad apelamos a la experiencia de los que ya sabían y no estamos para experimentar, sobre todo en esta etapa. Eso también habla de poco elenco, nuevamente, poco elenco. Sí. Bueno, yo siempre creo que en la derecha cuesta más encontrar gente que esté disponible para el servicio público, porque y ahí tenemos les va mejor en lo que privado. De Guata, que no iba a volver al gabinete por nada del mundo, y ahí está. Y bueno, la pega que tenía Llobet, era como gerente de AFP Capital ahora, o sea, yo creo sinceramente que ganaba más como pero el es mundo que privado darlo por sentado, y porque el mundo ahora, otros por ahí dirán, no, escuchen, pero para decirlo también en términos bien claros, otros dirán, oye, pero por favor, si cuando tú estás en un cargo ministerial, imagínate las redes que conquistas. O sea, que si tú eres parte del mundo privado y eres parte de los negocios y te dan un tremendo ministerio, o sea, de ahí en más, uno podría decir que puedes abultar incluso tu billetera una vez que sales del mundo público, si no revisen los directorios de muchas empresas privadas y que tienen algunos representantes públicos. O sea, no todo está en vocación pública. No, estoy diciendo que hay un sacrificio. No, es que yo sí creo que lo hay también. Menor. No, escúchame, si yo soy de aquellos que